Este conjunto de Gustavo Alfaro, que encontró el método, la fórmula para hacer de Paraguay aquella selección temible, aquella de los 90 con Chilaver, con Ayala, con Arce, con Gamarra, con Saturnino Cardoso, en fin, con un montón de jugadores que hicieron historia en el balompié guaraní, que se refleja hoy por hoy en estos primeros partidos de Paraguay bajo la égida de Gustavo Alfaro, un entrenador al cual usted criticó muchísimo. Siempre cuando he criticado a Alfaro es porque yo considero que en esa época que él dirigía a Ecuador, Ecuador no hizo un gran mundial porque quedó eliminado en la fase de grupos y es un tema que podemos analizar y debatir, pero hoy yo sí quiero destacar que este Paraguay, sin tener megas estrellas, es un equipo pero muy ahí parejito, muy compacto, muy aguerrido, con su tradicional juego aéreo, que cada vez que hay un tiro libre, un tiro de esquina, los defensas del equipo rival se ponen como que atentos porque regresó esa garra paraguaya, esa forma de jugar muy agresiva, muy por el juego aéreo. Hasta ahora está cumpliendo. No sé si llegará al Mundial, pero creo que Alfaro, y lo ha dicho que este puede ser su último club o selección que va a dirigir en su carrera, creo que se está despidiendo, si es así, de muy buena manera. Gran momento del seleccionado guaraní que se mete en la lucha y yo me animo a decir que ni que hablar de mantener esta tónica, va a estar en el próximo Mundial, pero ya ha abierto una brecha de puntos interesantes contra los colistas, contra, en este caso, Chile, Perú, que vienen muy mal, que vienen abajo. Empieza a establecerse de buena manera este elenco guaraní, bien dirigido, con un Alfaro que más allá, yo lo decía, un poco en broma, un poco en serio los titulares, de lo edulcorado, de lo, en este caso, meloso de su discurso, no deja de ser efectivo, no deja de cumplir buenas actuaciones. Ya lo hizo en Ecuador, discutible lo que vos decís, para mí sí tuvo una buena participación mundialista en la pasada edición de Qatar 2022, más allá de quedar eliminado en la primera ronda, había hecho una eliminatoria espectacular, con goleadas, por ejemplo, ante Uruguay, con una goleada inolvidable ante Colombia. Ha tenido la capacidad de sacar adelante a ese montón de jugadores jóvenes ecuatorianos y explotarlo de buena manera. No pudo seguir por problemas económicos, se fue a Costa Rica, dejó también un muy buen sabor de boca, más allá de una eliminación pronta en la pasada edición de la Copa América, dejó buenas sensaciones Alfaro en un periodo corto, lo vuelvo a remarcar, y hoy en Paraguay, en 5 fechas, tiene a los guaraníes soñando con la posibilidad de acceder al próximo Mundial. Con el comienzo de la eliminatoria era un hecho bastante alejado de la realidad. Sí. Veíamos a un Paraguay dubitativo, nauseabundo, falto de identidad absoluta, que ha recuperado, que ha tenido la capacidad, Gustavo Alfaro, de ponerse al frente de este seleccionado y potenciarlo, y de qué manera. No vayamos tan lejos, Copa América. En la Copa América fue muy pobre. Refiriéndonos estrictamente a lo futbolístico, vos ya hacías alguna señalización al respecto. No pasó sus obras, le ganó bien, fue utilitario, golpeó en los momentos justos, porque fue un gol muy tempranero recibido por parte del seleccionado guaraní. Apareció Lautaro Martínez, que parecía estar en posición de adelanto, termina siendo corroborado el tanto por el VAR, y ahí lo empata prácticamente minutos más tarde Sanabria con esta cabriola, con esta especie de chilena, tras la salida de un córner, un cabezazo que se estrella en el travesaño. Paraguay siguió insistiendo para poder doblegar el arco defendido por el Dibu Martínez, y llega a este golazo de Sanabria para establecer el 1-1, y después se da la polémica, lo que terminó generando el disgusto, por ejemplo, de Messi al terminar el primer tiempo, que se le fue encima a Daronco, que lo señaló, lo acusó. Qué falta de personalidad de Daronco. Y le señaló, lo marcó con un epíteto de esos que se usan mucho en el fútbol, le dijo: sos un cagón. Qué falta de personalidad no haberle sacado tarjeta. Absolutamente, porque la selección argentina se queja de que Alderete debió haber sido expulsado porque tenía amarilla, y le comete una falta a Messi cortando un ataque interesante, al menos prometedor, quizás. Pero en definitiva Daronco prefirió no mostrarle la segunda amarilla, y este propio defensor que milita en el Getafe de España fue el que termina marcando con 2-3 minutos de comenzado el segundo tiempo el desnivel, el que a la postre fue el tanto definitivo para otorgarle el triunfo a Paraguay. Un cabezazo, otra vez Paraguay, otra vez esa receta histórica del fútbol guaraní dice presente. Se extrañaba muchísimo porque
lo decíamos. Había perdido eso. Un Paraguay había perdido apático eso. en las últimas eliminatorias, no venía de buenos procesos. Ya desde un tiempo a esta parte falta de los mundiales, sin equivocarme. En el último que accedió fue 2002. en aquel de Sudáfrica 2010. De Sudáfrica 2010, que sí, termina sí, quedando correcto. eliminado por España en cuartos de Quien final. terminó siendo la campeona en ese mundial. Exactamente. Y bueno, y ahora volvemos a, al menos, esta ráfaga de 5 partidos de Gustavo Alfaro como entrenador de Paraguay, ver a ese seleccionado que reconocemos de años anteriores, que reconocemos de etapas previas, y la verdad que uno se queda con un buen sabor de boca, porque está bueno que este tipo de fútbol, este tipo de tradición, en este caso que marcamos del seleccionado paraguayo, vuelva, se establezca y que le dé la oportunidad de pelear de tú a tú la clasificación al Mundial. Yo me quedo con dos cosas. Primero, cuando Paraguay gana 2-1, creo que se sintió más cómodo con ese resultado. Los equipos de Alfaro se posicionan mucho mejor cuando están ganando, porque saben que el objetivo principal no es buscar el arco rival, sino defenderse. Creo que lo maneja de muy buena manera. Y otra cosa que me agradó mucho, y yo creo que tiene que ver mucho el estratega argentino, es cuando los jugadores de la selección gaucha empezaron a perder la cabeza y empezaron a pegar, empezaron a hablarle a los rivales. Los jugadores paraguayos supieron contenerse, supieron mantenerse con la calma que requerían. Yo me quedo tranquilo y satisfecho, si yo fuese paraguayo, con la actuación que tuvo ayer esta selección frente a la campeona del mundo. Impresionante el momento que vive Paraguay, que en las últimas 5 fechas ha sido el seleccionado que más ha crecido en la tabla de posiciones. Ahí lo vemos, 5 partidos, que arrancó todo en aquella noche. ¿Te acordás que estuvimos allá con el amigo Gabriel Pereira en Carmelo Baker, y el 0-0 ante Uruguay tras lo que fue también la despedida de Luis Suárez del seleccionado uruguayo? El posterior 1-0 ante Brasil con el tanto del hombre del Inter de Miami, Diego Gómez. Después el empate valioso, sufrido en Quito, 0-0 ante Ecuador. Otro trabajoso triunfo ante este seleccionado venezolano que viene peleando también su posibilidad de acceder al primer mundial en su historia. Lo logra derrotar en casa 2-1, y ayer termina también batiendo al seleccionado campeón del mundo, al seleccionado bicampeón de América, como lo es el elenco dirigido por Lionel Scaloni, que cae 2-1 ante este Paraguay de Alfaro, que pinta bien, que ahora tendrá un desafío también de esos importantes, porque Bolivia viene haciéndose fuerte en el alto, y veremos para qué le da, para qué está este equipo de Alfaro ante una prueba difícil. Ha conseguido puntos interesantes, ¿por qué no pensar que pueda sumar también en Bolivia?